Hoy día continuamos con el estudio que estamos haciendo a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos. El tiempo pasa rápido y hoy día estamos comenzando el capítulo 6. Capítulo 6, vamos a recorrer la primera mitad del capítulo 6, que le hemos titulado Vida Nueva en Cristo, los versículos que van del 1 al 11. Vida Nueva en Cristo. Ese es un antes y después. Hay muchos testimonios de personas, no necesariamente un menesteroso cuya vida ha cambiado y luego ya se le ve bien limpiecito, bien bañadito, pero muchas personas que han cambiado por dentro también, por la obra del Señor. Vida nueva en Cristo. Pero vamos a ver mayores detalles. Acompáñame para orar. Amado Señor, te queremos entregar este tiempo mientras leemos tu palabra, aquello que inspiraste al apóstol Pablo para escribir esta carta a los romanos, y por medio de ella que tengamos nosotros enseñanzas válidas acerca de lo que tú quieres para nosotros el día de hoy, de que comprendamos las buenas noticias de la salvación a través de la fe en tu Hijo Jesucristo y también todas aquellas cosas que tú quieres que nosotros como creyentes cristianos tengamos en cuenta en nuestro caminar. Te entregamos este estudio, Padre, te rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Me imagino que algunos de ustedes en alguna oportunidad han tenido que hacer el trabajo sucio en casa, desatorar, por ejemplo, el water o los desagües. Una vez en una determinada casa que alquilamos que estaba en un primer piso, toda la descarga de la casa caía al primer piso y ahí había un atoro en cierto nivel del desagüe y un poco antes de que llegue a la calle. Y ese atoro hacía que el agua desbordara, el agua sucia, por supuesto, desbordara en los baños del primer piso y en los sitios del primer piso. Entonces, cada vez que había un desborde era un caos, ¿no? Un padre de familia una vez tuvo sí que desatorar el desagüe de su casa. Y por supuesto, para hacerlo, se ponía su ropa más sucia, su ropa de trabajo, esa ropa que uno guarda así por si acaso, cualquier eventualidad. Y después de mucho esfuerzo logra resolver el problema, pero al librar el atoro y solucionar el problema, salió de golpe una descarga de agua turbia que ¡frum!, le cayó encima. Todo el pelo, la boca, toda la ropa y todo, agua turbia, sucia, fétida, y además de algunos elementos más sólidos en el agua. Obviamente que la ropa quedó completamente salpicada de inmundicias del desagüe, sucia, maloliente y prácticamente inservible. Entonces, cuando terminó la faena, se quitó completamente la ropa y por supuesto la arrojó al cesto de basura. Se duchó, se puso ropa limpia y nueva, como quien dice, por fin ya salgo de esto. Y al día siguiente, cuando ya le tocaba levantarse para ir a trabajar, va y busca en el cesto de la basura, saca la ropa sucia y fétida que se había ensuciado el día anterior y se la va a poner de nuevo para ir a trabajar. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? ¿Alguien haría eso? Ya no, pues, ¿no? Después de haberse limpiado, ¿quién va a ponerse de nuevo la misma ropa contaminada? Sería un absurdo. Bueno, de manera un poco parecida, Pablo en Romanos 6, del 1 al 11, nos va a enseñar que los que hemos creído en Cristo hemos muerto al pecado. Nuestra vida antigua, como esa ropa sucia, vieja y maloliente, ya no nos corresponde, ya la hemos echado a la basura y ya no deberíamos intentar ponérnosla de nuevo. Ahora hemos sido lavados, hemos sido revestidos de una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces lo que Pablo va a explicar es que volver al pecado sería como ponerse de nuevo la ropa apestosa, la ropa ensuciada con desechos de desagüe. No tiene sentido para quien ha sido limpiado y para quien ha sido hecho nueva criatura en Cristo. La semana pasada en el capítulo 5 vimos que el apóstol Pablo hizo una comparación de Jesús con Adán y que por medio de Adán, por medio de un solo hombre, entró todo el pecado de la humanidad. Entró el pecado a toda la humanidad por medio de un solo hombre y que también por medio de un solo hombre vino la salvación disponible para toda
la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo, que triunfó sobre la muerte y el pecado. Pero ahora en el capítulo 6, ya Pablo va a empezar a animar a los creyentes a vivir en la victoria, siguiendo el ejemplo de Cristo, caminando muertos al pecado, junto con la muerte de Cristo, y viviendo una vida nueva en Cristo, junto con su resurrección. Y Pablo va a hacer ahí una comparación que nos va a servir de ilustración entre la muerte y la resurrección de Cristo, morir al pecado y vivir una nueva vida en Cristo. Ahora sí, vamos al texto. Romanos 6, vamos a empezar versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Está empalmando lo que habíamos leído en el capítulo 5 y ahora empezando el capítulo 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces la primera pregunta que hace Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta inmediata es no. Obviamente no. La pregunta es una pregunta retórica, es decir, una pregunta que hace Pablo para facilitar el entendimiento de lo que va a explicar posteriormente. Pero Pablo quiere aclarar que la superabundante gracia de Cristo, que opaca y que reduce a nada la abundancia del pecado, recuerdan la semana pasada que habíamos leído que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero esa sobreabundancia de gracia no es dada para que alguien utilice ese texto como una excusa para continuar en pecado, como el hombre que se quiere volver a poner la ropa sucia que estaba toda llena de todo lo que le había caído encima, ¿no? Una acotación con respecto a perseverar en pecado. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. La palabra perseveraremos o perseverar proviene de un término griego, creo que lo apunté ahí, sí, epimeno. Epimeno, que literalmente significa persistir, continuar firme o quedarse en un estado o acción. O sea, continuaremos en el estado o en la acción y permaneceremos firmes en el pecado para que la gracia abunde. No, en ninguna manera. Y esa es la diferencia cuando alguien se arrepiente o no se arrepiente. Es maravilloso que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero no para que se pueda pecar más, sino por el contrario, para morir por completo al pecado. Y por eso Pablo mismo se responde, ¿no? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Esa es una frase típica de Pablo, ¿no? En ninguna manera. Y estamos acostumbrados a que cuando leemos cartas de Pablo vamos a encontrar en Romanos al menos varias veces en ninguna manera. ¿Qué significa en ninguna manera? Es como, a ver, ¿qué significa amén? Amén es así sea. Es exactamente lo opuesto a amén. Es como decir, no, así sea. O sea, que así no sea. Lo opuesto. De ninguna manera. No puede ser así. Que así no sea. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Muerto al pecado. Los que hemos muerto al pecado en Cristo, cuando hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos pedido perdón a Dios y le hemos dicho a Jesús que venga a nuestras vidas y lo reconocemos como Señor y Salvador y nos da su Espíritu Santo, entonces, como Él murió por nuestros pecados, nosotros en Cristo morimos a nuestros pecados de nuestra vida pasada. Ese es el arrepentimiento. Muerto al pecado, ¿qué significa? Muerte es separación. Tengamos esa idea en mente. Muerte es separación. Cuando Dios le dijo a Adán que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo hacía ciertamente moriría, lo que le estaba diciendo, si tú comes de ese árbol desobedeciéndome, vas a crear una ruptura entre tú y yo. Te vas a alejar de mí. Entonces Adán y Eva comieron, y como habíamos hecho la comparación de la semana pasada, ¿no? De una persona que mete el dedo en el veneno y prueba, cogieron el fruto. Oye, pero Dios nos ha dicho que vamos a morir. Y Satanás, no van a morir, no pasa nada. Y Eva come y no pasó nada. No pasa nada. Adán come, no pasa nada.
¿Cómo? Creyeron que no, sí pasaba. En el instante en que comieron, en el instante en que desobedecieron a Dios, murieron espiritualmente. Crearon una separación, una ruptura en la comunión con Dios. Y el espíritu del ser humano se separó del espíritu de Dios. Porque esa es la comunión, que el Espíritu Santo de Dios esté unido al espíritu que los seres humanos tenemos. Y entonces al tener el Espíritu Santo en nosotros, ahí estamos en comunión espiritual con Dios. Pero si el ser humano se deslinda de esa comunicación por causa del pecado, entonces eso es muerte, muerte espiritual. Jesucristo vino para solucionar el problema de la muerte espiritual, porque la peor tragedia que le puede suceder a un ser humano es que se quede en un estado de muerte espiritual por toda la eternidad. Además, de todas maneras, si ellos creían que no iban a morir, a partir de ese momento entró la muerte al mundo y unos años después Adán y Eva murieron físicamente también, porque sus almas, y esa es la muerte física, cuando murieron físicamente, sus almas, que es su conciencia, su personalidad, sus emociones, su yo de cada uno de ellos, de Adán y de Eva, contenidos en su espíritu, se separaron de su cuerpo. Esa es la muerte espiritual. Y así es cuando muere cada ser humano, la muerte física. Nuestra alma contenida en nuestro espíritu se separa del cuerpo, y el cuerpo, como dijo Dios cuando el hombre pecó, polvo eres y polvo te convertirás. Entonces la muerte es separación. Y una persona muere al pecado cuando al arrepentirse y creer por fe en la salvación que brinda Jesucristo, es perdonado, regenerado y renace espiritualmente. Entonces el punto de Pablo es que si una persona muere al pecado por la salvación, queda separado del pecado. Y si está separado del pecado, muerto al pecado, ¿cómo va a continuar en un estado continuo de pecado sin arrepentimiento? Y es ahí que Pablo va a plantear una analogía, una comparación entre la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo y lo que sucede en el creyente cuando se convierte. Así como el creyente que se arrepiente y entrega su vida a Jesús muere a su vida anterior, a una vida que estuvo dominada por el pecado, y luego pasa a vivir una nueva vida regenerada por el Espíritu Santo. Y vamos a ver esa comparación a partir del versículo 3. Muertos al pecado, vivos para Dios. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando Pablo habla de que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no se está refiriendo aquí específicamente al bautizo en agua, porque es lo primero que nos viene a la cabeza, el primer recuerdo, la primera identificación con la palabra bautizo. Ciertamente el bautizo en agua es un acto ceremonial, ritual, que lo practicó Jesucristo y nos enseñó a los creyentes cristianos, a sus seguidores, a que lo hagamos. Pero el bautizo como acto es una representación simbólica de algo que realmente ha pasado en el plano espiritual. Bautizo significa inmersión, sumergir para un nuevo inicio. Y cuando creemos en Jesús para salvación, estamos tomando su muerte como pago por la pena de nuestros pecados. O sea, nuestra salvación se efectúa cuando nos sumergimos en la muerte de Cristo, de manera que como Él murió por nuestros pecados, nosotros morimos en Él a nuestra vida anterior. Y luego en el versículo 4, Pablo sigue explicándonos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que, como Jesús murió y fue sepultado, en Él también nosotros, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza pecaminosa es sepultada. Muertos al pecado y sepultados al pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo no permaneció muerto. Sabemos que resucitó con su cuerpo glorificado. Así que en Cristo nosotros también renacemos para estar vivos espiritualmente con una nueva naturaleza. Con una nueva naturaleza en el espíritu que ya no es pecaminosa, aunque
somos conscientes que en nuestro cuerpo físico, en nuestra carne, aún estamos lidiando con varias circunstancias en el día a día de nuestras vidas. Y todos estamos lidiando con varias circunstancias en el día a día. Pero Pablo va a hablar bastante de eso en el capítulo 7, ya vamos a llegar a él. Ustedes conocen la carta a los Romanos, cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero eso es lo que representa el bautizo. En el bautizo, en la ceremonia, las personas son inmersas completamente en agua y luego salen del agua. Y eso lo que representa es que, así como Cristo murió y fue sepultado, nosotros, cuando hemos creído y le hemos entregado nuestra vida a Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos pedido perdón a Dios, entonces somos sepultados junto con Cristo en su muerte y muere nuestro antiguo yo, nuestro yo pecaminoso. Y como Cristo resucitó de los muertos, así nosotros, saliendo del agua, estamos saliendo a una nueva vida. Eso es una representación simbólica. La palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, los evangelios y las cartas enseñan que los creyentes cristianos se bautizan cuando creen. Pero el bautizo por sí mismo no es el que salva. Lo que salva es lo que realmente ha pasado espiritualmente entre una persona y Dios, cuando realmente hay arrepentimiento. Hay muchas personas que se bautizan por seguir la corriente, por la costumbre, en tradiciones como en países tradicionales como el Perú, que tiene una tradición arraigada en la religión tradicional, bautizan a los bebitos y de muchos de los bebitos que son bautizados, de ahí salen muchos delincuentes, gente de mal vivir, personas que odian a los demás, asesinos, etcétera. Y un asesino que no se arrepiente y que no le interesa la vida de los demás y que mata y que fue bautizado, su bautizo no tiene absolutamente ningún sentido ni ningún valor ante Dios. Lo que tiene valor es cuando una persona de corazón se arrepiente, aunque antes haya sido un asesino, aunque antes haya sido un mentiroso, un estafador, o a lo que haya sido, cuando se arrepiente de verdad. Entonces Pablo, versículo 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En su muerte, en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que si realmente nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida a Cristo, reconociéndole como Señor y Salvador, entonces el antiguo hombre carnal murió con Cristo en la cruz. Y el nuevo hombre regenerado por la salvación, el nuevo hombre ahora está bajo el señorío de Jesús y no bajo el dominio del pecado. Y esa es la gran diferencia. ¿Quién es tu Señor? Digo, mi Señor es Jesús. Si mi Señor es Jesús, entonces Jesús manda en mi vida. Por medio de su Espíritu Santo me guía y yo busco obedecerle. Y cuando soy consciente de que le fallo, el Espíritu Santo de inmediato me da conciencia de pecado y toca mi corazón y me siento mal y me guía al arrepentimiento. Y me postro de rodillas, lloro y le pido perdón a Dios por haberle fallado y le pido al Señor que me ayude para no seguirle fallando. Pero esa es la diferencia con alguien que está muerto espiritualmente. Porque el que está muerto espiritualmente sin arrepentirse no capta la voz del Espíritu Santo. Pero cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, morimos a nuestros pecados para ya no servir a nuestros pecados porque ahora estamos vivos en Cristo. Versículo 7, ¿está ahí? 5 y 6. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto al pecado por medio de la fe en Jesús es justificado. Ya lo hemos visto en varios capítulos de Romanos desde el principio. Ser justificado significa que gracias a nuestro Señor Jesucristo, que pagó por nuestros pecados pasaron a Jesús en la cruz y Él nos dio su justicia y su santidad cuando hemos creído en Él. De tal manera que Dios nos ve como justos, aunque realmente no hayamos sido justos delante de Dios. Pero es una gracia, un regalo de Dios. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y nuevamente esta analogía se repite varias veces. Muertos a la vida pecaminosa antigua por medio de un genuino arrepentimiento. Siempre tenemos efectos especiales de sonido en las transmisiones en vivo. Que pase. Oremos porque no sea nada muy urgente la emergencia. No sé si es serenazgo o una ambulancia o bomberos.
bueno, que no vaya a haber nada grave. Bueno, versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, muertos a la antigua vida pecaminosa por medio de un genuino arrepentimiento, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Cuando Jesús vivió en su cuerpo terrenal, era susceptible de experimentar la muerte física. Y tengamos esto en cuenta, ¿no? Jesucristo existió toda la eternidad. El Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo vino y habitó entre nosotros. Jesús en Juan 17 le dice a Dios orando: Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo existió en su gloria siempre. Y aún así se despojó de su gloria sin dejar de ser Dios para hacerse un ser humano y habitar entre nosotros. Mientras estaba entre nosotros, experimentó todo lo que experimenta un ser humano. Tuvo frío, tuvo hambre. De chiquito, de hecho, se tropezó, se hirió las rodillas, su mamá lo curó de diferentes cosas. Todo lo experimentó también, incomodidades, diferentes circunstancias. Pero nuestro Señor Jesucristo no pecó. Jesús experimentó la muerte física, pero cuando resucitó, no resucitó meramente en un cuerpo físico, sino que resucitó con su cuerpo físico y glorificado. No fue una mera resurrección como por ejemplo cuando Jesús resucitó a Lázaro, o cuando Jesús resucitó a la niñita, cuando le dijo Talita Cumi, la hijita de Jairo, o Lázaro, resucitaron pero con el mismo cuerpo, y después de unos años obviamente fallecieron. Jesucristo resucitó con la resurrección prometida a los creyentes, la resurrección de los muertos con cuerpos glorificados. Y entonces Jesús resucitado con cuerpo glorificado vive para siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Nunca más va a volver a morir. Ya murió una vez y Jesús nunca más va a volver a morir, ni puede morir. Ya no puede ser afectado por la muerte. Y el punto de Pablo es que si Cristo nunca más va a morir, nunca más va a estar bajo el poder de la muerte. Entonces, el creyente cristiano que está vivo en Cristo no puede estar bajo el poder del pecado. Y continuamos con la idea, versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces Jesús, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre y fue el único en toda la historia de la humanidad que nunca pecó en nada. Si alguna vez conversando con alguien, con un familiar o algún amigo, alguien te quiere plantear la idea de que Jesucristo fue una persona común y corriente y que también sí, experimentó hambre, frío, sed, fue tentado, pero nunca cayó en pecado, nunca pecó. Y está claramente establecido en la Biblia. Según de Corintios 5:21, hay varios versículos más que sustentan que Jesucristo era inocente y sin pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en 2 de Corintios 5:21, ahí Pablo dice: al que no conoció pecado, a Jesús, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahí está esta doble imputación. Jesucristo fue inocente, pero en la cruz cargó con nuestros pecados. Él se hizo por nosotros pecado. Y ese fue el momento más horrible de todo el sufrimiento que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Porque aparte de todo el sufrimiento físico, pero si se trata de que sí, fue un sufrimiento físico y horrible, muchos seguidores de Jesucristo fueron martirizados en el transcurso de la historia antigua, de los inicios del cristianismo y hasta nuestros días. Muchos cristianos son torturados y son masacrados por causa de su fe o asesinados, como el último asesinato que hemos visto hace poco de Charlie Kirk. Pero lo que más lo horrorizaba y le hacía sufrir a Jesucristo cuando estaba
orando en Getsemaní y sudando sangre era el hecho de que cuando cargara con los pecados de toda la humanidad, iba a estar por un momento separado del Padre. Él, que en toda su existencia eterna siempre estaba en una perfecta comunión y armonía. Un solo Dios, trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo en perfecta armonía. Por un instante, Dios Hijo cargó con el pecado de toda la humanidad. Y Dios no puede estar en comunión con el pecado. En ese momento el Padre no podía estar en comunión con el Hijo en el momento en que el Hijo tenía todo el pecado de toda la humanidad. Fue un instante hasta que pagó por los pecados y murió. Entonces, Dios a su Hijo, por amor a nosotros, lo hizo pecado. Y su Hijo nos permite en Él que nosotros seamos vistos como justos delante de Dios, hechos justicia de Dios en Jesucristo. Y tengamos eso en cuenta, todo lo que Dios ha dado y todo lo que Dios ha hecho por amor a nosotros. Considerémoslos cuando estemos en una situación que sabemos que estamos mal, que estamos equivocados, pero que no queremos dar nuestro brazo a torcer, y pensemos todo lo que Dios ha hecho por mí y yo me pongo terco en esta situación. Jesús murió una sola vez y su sangre derramada fue un precio muy, muy grande. Tan grande que la sangre derramada por Jesús alcanzó y alcanza para pagar por los pecados de toda la humanidad, de todos los seres humanos que existieron, desde Adán para adelante, para todos los seres humanos que existen en la actualidad, y ahorita somos casi 8.000 millones de seres humanos, alcanza para pagar por el pecado de todos, solo que no todos se arrepienten. Y por todos los que vengan después, mientras haya la posibilidad de ser salvados por fe, mientras esté obrando el Espíritu Santo en la iglesia. Bueno, terminamos la sección del estudio de hoy con el versículo 11, Romanos 6:11. Y Pablo nos da este consejo, y ese consejo es para nosotros y para que nos lo llevemos a nuestra casa. Así también ustedes considérense muertos al pecado. ¿Cómo me tengo que considerar? Muerto al pecado. En cualquier circunstancia que enfrente, recuerden, estoy muerto al pecado. Y así como Cristo murió por nuestros pecados para salvarnos, y nosotros morimos a la vieja vida pecaminosa al creer en su muerte en la cruz, entonces, aunque obviamente estamos vivos físicamente, y estamos vivos espiritualmente, porque ahora por medio de Jesús nuestro espíritu está en comunión con el Espíritu Santo. Y eso es lo más hermoso. Pero la recomendación de la palabra de Dios es: considerémonos muertos al pecado. Pregunta: ¿un muerto puede robar? ¿Un muerto puede mentir? ¿Un muerto puede caer en diferentes pecados? ¿Puede insultar? Entonces, si estamos muertos en Cristo, si estamos muertos al pecado en Cristo, hagámonos esa idea, metámonos eso en la cabeza. A veces algunas personas cuando tú comentas con tus amigos y familiares de que eres creyente cristiano, dicen: ¡ay, qué te han hecho! Te están lavando la cabeza, te están lavando el cerebro. Pero en cierto sentido sí, el Señor me lava. Me lava de toda la inmundicia y toda la cochinada que tenía metida en mi cabeza y en mi corazón y en mi vida. Y todo lo que la sociedad le mete a los niños en los colegios, en los medios sociales, y todo, ¿eso no es lavar el cerebro, pero lavarlo con cochinadas? Bueno, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes estábamos muertos en vida, lejos de Dios, pero ahora en Cristo estamos muertos al pecado, pero vivos espiritualmente, y por sus promesas, gracias al Señor, vamos a vivir con Él para siempre. Así que de aquí en adelante, voy a caminar de manera que se vea Cristo en mi vida, porque ahora estoy muerto al pecado, pero vivo en Cristo. Y terminamos con lo que Pablo escribió en Gálatas 2:20, que todos ustedes se lo saben, algunos se lo saben de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén.